este libro, Jack el Destripador, la leyenda continúa, se titula, de Gabriel Pombo, un libro que acaba de salir prácticamente, que está en librerías, ¿no es así, Pombo? Exacto, desde hace ya 2 semanas están en casi todas las librerías de plaza. Sí, sí. Un libro interesante, con una carátula interesante que alude al incendio cuando es la primera muerte, ¿no? Bueno, Michelena, esa carátula es obra de un extraordinario portadista compatriota nuestro llamado Alejandro Colucci, al cual contraté al efecto porque quería que mi trabajo, de ahí años de estudio, tuviera una buena vestimenta. Muy atractiva. Atractiva, ¿verdad? Y bueno, y vaya que este ilustrador compatriota se lució, porque ahí, bueno, los lectores que quieran acceder a las librerías, aunque sea para ir a verlo, podrán ver de espaldas al presunto Jack, porque qué mejor que un personaje que es una incógnita de la criminología mundial esté de espaldas, que se desconozca su rostro, ¿verdad? Pero ahí está con su elegante vestimenta londinense, con su galera, su bastón, su sobre todo largo de la época, en medio de una neblinosa, más que noche, una tardecita, ¿verdad? Con el Big Ben al fondo y otros edificios ceñidos de Londres, caminando en la zona cercana al río Támesis. No es una fotografía, es un trabajo sí, es una recreación. Recreado y hecho a mano por un espectacular artista. Parece una edición inglesa. Tiene toda la pinta, ¿no? Las calidades, está muy bien. Una buena calidad de papel. Cualquiera que lo ve dice que es un libro extranjero, ¿no? Está muy bien, está muy logrado. No, Pombo, ¿se podrá saber algún día quién fue Jack? Yo sé que esta es la pregunta del millón, o del billón, no sé, porque... Y en su trabajo... en estos 2 libros que usted escribió, usted por lo menos, ¿tiene una idea de quién pudo haber sido? Y bueno, cada investigador tiene sus preferencias. Lo que yo hago es presentar el fruto de mi investigación a los lectores. Yo desarrollo muchas teorías sin ascribirme a ninguna de ellas. Yo no postulo. Yo respeto mucho a aquellos autores, la mayoría británicos, pero también los hay de otros países. Incluso hay un compatriota que hace poco sacó un libro al efecto, donde entienden que se han jugado por exactamente, entienden que descubrieron a un sospechoso válido utilizando determinadas herramientas científicas, grafológicas, simplemente estudios de historia, y postulan, y es legítimo. No estoy muy de acuerdo con aquellos británicos, sobre todo, que es clarísimo que postulan a un candidato con fines mediáticos y fines de lucro. Sin ir más lejos, mucha gente me pregunta, no, pero ya lo descubrieron. ¿Por qué? Porque siguen los ecos de lo que pasó en septiembre del año pasado, donde uno entraba a la web, ponía Jack el Destripador, supuestamente se había ya descubierto gracias al ADN, un investigador británico llamado Russell Edward, que había contratado un perito ADN mitocondrial. Bueno, la historieta, o sea, es totalmente falso, ya adelanto. O sea, justamente yo rechazo a aquellos que quieren hacer un negocio, que utilizan espudiamente esto. Todos los otros autores que yo esté de acuerdo o no con el candidato que postulan, bueno, de todos modos le doy para adelante, me parece muy válido, me parece algo honesto, y es un buen esfuerzo intelectual porque no hay un afán de meterse nada en el bolsillo. Ahora es reprensible casos como este, porque... Que son como de espectaculares como para ganar lectores o público, ¿no? Y sí, es decir, acá en los medios uruguayos, argentinos, de habla hispana en general, digamos, no es el personaje de Jack el Destripador el que más dinero va a dar ni el que más leído va a ser, pero en Inglaterra sigue siendo, ¿no? En el mundo anglosajón hay gente que ha hecho mucho dinero con fines sensacionalistas, y hay gente que, aunque no haga dinero en Inglaterra, se gana la vida. Están los ripedólogos, hay gente que su dedicación es el conocimiento de este caso, es divulgarlo, es hacer visitas guiadas y servir de digamos, para los distintos visitantes, los tours que se hacen al distrito de Whitechapel, en fin. Hay gente para la cual es un medio de vida y es respetable, pero también están aquellos que especulan y hacen un negocio de esto, que es lo único que yo veo reprensible. Yo destino en mi libro un capítulo, el penúltimo capítulo, que titulo Las nuevas teorías, precisamente a una reseña de las hipótesis o teorías que se han ido dando en los últimos años. ¿Y cuál sería, de todas esas teorías, cuál sería la más
coherente, digamos. ¿Cuál sería el más coherente? Digo, más allá de que, digo, por su lógica o por los elementos que maneja, ¿no? En algún momento creo que le achacaron a un médico por el tipo de corte que hacía de las partes del cuerpo humano. Pero yo estuve viendo en el libro suyo que hay no sé si un comisario, que los cortes no eran de un especialista, eran medio de así a lo cachiporrero nomás. ¿No? Bueno, exactamente, estoy tratando de contestar ambas preguntas del amigo Michelén y del amigo Caula, sobre todo Caula preguntaba, bueno, ¿se podrá algún día develar el misterio? En mi opinión creo que no, y quizá no sea tan bueno ni tan importante que el misterio se devele, o sea, en la medida que el caso siga teniendo un atractivo que, digamos, de alguna manera estimule el estudio de la criminología y estimule todas las cosas positivas que el caso puede tener, que un caso tan lamentable puede tener, en realidad no interesa tanto dar con la clave de algo que es casi imposible. Pasaron 127 años. Sí, a medida que pasan los años se hace como más... Y hay una famosa frase de un criminólogo llamado Edmund Lockhart, que yo siempre la repito: el tiempo que pasa es la verdad que huye. Y vaya que es una frase válida, ¿verdad? O sea, a medida que pasa el tiempo es más difícil resolver un caso criminal, pues se van perdiendo un montón de elementos, los testigos van falleciendo, y el ADN, que es la joya y que fue usada por ese investigador Russell Edwards que acabo de mencionar, que es la joya de la criminología actual o de la criminalística actual, bueno, a veces no se puede aplicar, porque si no tenemos elementos donde cotejarlo, por ejemplo, Claro. Si no tenemos, digamos, las cartas, para empezar, ejemplo, las cartas. Hay escritores como Patricia Conwell, una autora de bestseller, que aparte es una millonaria que se pudo dar el lujo de invertir entre 2 y 3 millones de dólares para hacer una investigación, para tratar de descubrir quién fue Jack el Destripador, bueno, contratando a los mejores peritos en diversas materias. Incluso parte de ese trabajo se verificó sobre misivas, sobre cartas que se enviaron a la prensa y a la policía. Pero ¿cuál es el problema? Que la mayoría de los especialistas entienden de que todas las cartas, o casi todas, quizá con excepción, les diría, de una sola de esos cientos de cartas que llegaron, son apócrifas, son falsas. Entonces, si yo no tengo un material donde cotejar, por más que tengamos ahora esa maravilla que es el ADN, puede confundir, esa investigación puede llevar a desviar la cosa más que a centrarla. Vuelvo a lo que dije hace un momento: respeto a aquellos que con buena fe postulan a determinado candidato. Me parece muy improbable. Yo apunto más en mi gusto personal a un perfil de sospechoso que a un individuo en concreto. O sea, ese último capítulo sobre el perfil psicológico, ¿no? Está muy interesante porque, claro, ahí das diferentes posibilidades a partir del perfil psicológico que pudo tener. Bueno, tratando de contestar la pregunta de ustedes, y aparte porque yo sé que los escuchas, les gustan las cosas concretas. Bueno, Gabriel Pombo no se inclina por ninguno de los sospechosos que menciona y desarrolla sus vidas y sus muertes en el libro, pero sí por un tipo de perfil de sospechoso. O sea, para quien habla, primero se trató de un psicópata solitario. O sea, descarto que fuera una conspiración ni nada por el estilo. Descarto las conspiraciones, descarto trabajos de equipo, descarto, por supuesto, por estrafalarias, hipótesis como que fue una mujer, por ejemplo. Se trató de un psicópata adelantado, como tanto que tenemos ahora o hubo en el siglo XX, y que la criminología los pudo estudiar detenidamente porque fueron capturados y fueron investigados. Muy bien, ¿qué sucedía? Que en aquella época, pese a que la policía hizo el mejor esfuerzo dentro de sus posibilidades, no lo pudo capturar porque se trataba de una persona adelantada por su tiempo. ¿Por qué? Porque los psicópatas ya de por sí tienen una inteligencia superior a la media. Claro. Y en aquel entonces no había los elementos, no había ni la dactiloscopía, no había ni que hablar del ADN. Caramba, hoy en día un individuo que su modus operandi consista en, digamos, matar gente, dejarla tirada, esos cadáveres en plena vía pública de urbes tan populosas como era Londres de aquella época. Bueno, y a pocos minutos de ser asesinados en algunos casos. Es imposible. Ahora con nuestra tecnología fácilmente sí se podría descubrir y chequear, más con los sistemas de ficheros de criminales que hay. Bueno, se valió y se aprovechó de esas imperfecciones.
Y bueno, también un poco la suerte lo ayudó. Pero considero primero que no era ningún personaje sumamente destacado. Obviamente descarto que fuera un príncipe, un aristócrata. Edward, sí, yo descarto eso. Pero sí una persona que algún medio de vida tenía. Para mí no era primero no era un bruto ignorante, tampoco era un pobretón, algún medio de vida tenía. ¿Por qué digo que algún medio de vida tenía? Y acá siguiendo, Caula mencionó, en realidad, sin decirlo, al doctor Thomas Bono, un forense, que fue un perfilador adelantado para su tiempo, al cual Scott Ranger, que estaba desesperado porque no podía capturar a este asesino, le pide que haga lo que actualmente sería un profile criminal, un perfilamiento, un diagrama psicológico. Y es uno de los primeros que se conoce en la historia forense. Y es muy bueno. Thomas Bono hace lo mejor posible con los elementos de juicio de que disponía. Thomas Bono, y yo coincido con él, entendía primero que podía ser o no de la zona, pero lo que no había duda es que por lo menos tenía un escondrijo, tenía un lugar donde ocultarse luego de cometer los crímenes, sí, o previamente. Siempre desaparecía. Exactamente. Probablemente se trataba de una persona con un medio de vida y con ciertas obligaciones, incluso probablemente hasta con una familia a su cargo. ¿Por qué? Porque los 5 crímenes de segura autoría y algunos que pudo haber sido también cometido por el mismo culpable, todos se verifican en días hábiles, o sea, no se verifican en un fin de semana, perdón, al revés, se verifican o un viernes de noche, días inhábiles, o un sábado o un domingo, o algún día festivo. También no eran días hábiles. Exactamente, él no cometía un martes, un miércoles, porque era la distracción que tenía los fines de semana. Más allá de la distracción, el entretenimiento. Esa broma me la hicieron ya en otro reportaje. No sé si entretenimiento. Yo creo que los psicópatas, dentro de esa perversa compulsión, no es un entretenimiento, sino que es algo inevitable. Es medio sufrido también. Que es deplorable, pero es inevitable. Y claro, las prostitutas, dada la situación de extrema miseria en que vivían, salían a trabajar todos los días, salían un lunes, un martes, tenían sus relaciones sexuales con los clientes en plena vía pública, en callejuelas. O sea, ¿por qué no se verificó nunca exactamente? Porque muy probablemente este individuo tuviera un trabajo estable que le impedía, y quizás hasta una familia que atender. Bueno, no podía salir de trabajo para ejercer su hobby. Exactamente. Capaz que quedaba un poco feo que le dijera al médico, hágame un certificado porque tengo que salir a asesinar, no sé. pero bueno, ese hecho que da un poco a la jocosidad, digamos, probablemente tuviera esa consecuencia. ¿Y qué otras características? Bueno, era un individuo, un John Smith de la época, un individuo anónimo. Si no era ningún personaje, no era con ningún tipo de característica pública. Bueno. Pero lo que sí, sin duda tenía, era un conocimiento cabal y acabado del lugar donde cometía los crímenes. Si no, hubiera sido capturado, hubiera sido imposible que se mantuviera impune como se mantuvo para siempre. Les pongo un ejemplo. Cuando se perpetra el llamado doble crimen o doble acontecimiento en la noche del 30 de septiembre, siempre de 1888, porque estos crímenes se cometían durante 10 semanas y después abruptamente dejan de cometerse. Y no se sabe si es porque fallece, se incapacita o se encarcelan o simplemente se va, ¿no? El asesino. Bueno, pero hay un momento clave en sus crímenes, porque se da rarísimamente en criminología que un mismo criminal en un espacio muy breve de tiempo ultime a dos víctimas en secuencias diferentes. Es muy raro que suceda, pero aparentemente aquí sí sucedió. La noche, mejor dicho, la madrugada del 30 de septiembre de 1888. Bueno, él mata a una mujer llamada Elizabeth Stray, la de Huella, pero aparentemente es interrumpido cuando iba a pasar a la segunda fase, macabramente digamos, de destripamiento o evisceración del cadáver, porque como psicópata que era, su obsesión era la extracción de órganos, sobre todo órganos vinculados a la sexualidad, como puede ser el útero, o otros órganos menores como los riñones, pero con ese matiz de trofeo que la criminología actual estudia mucho en los psicópatas, la necesidad de llevarse un trofeo de la víctima. Bueno, en este caso, bueno, eso es justamente lo que le da su mote criminal, ya que el destripador
Claro, si lo claro. quisiéramos decir más técnicamente, sería el eviscerador, pero para decirlo más vulgarmente y más popularmente, quedó como destripador. Bueno, él no puede cumplir con su besanía criminal, con ese frenesí que lo embargaba, porque se supone que fue interrumpido por la presencia cercana de algún testigo. Entonces, era tal la compulsión que este psicópata Tuvo tenía, que matar a otro. que en lugar de irse a esconder a su guarida o retirarse simplemente de la zona del crimen, porque obviamente la policía iba a acercarlo en pocos minutos, sigue avanzando por el distrito de Whitechapel y llega a pocas cuadras a la llamada Plaza Mitre. Y allí una prostituta alcohólica que había sido detenida en la comisaría de Bishopsgate y que a la 1 de la mañana, que era la hora que expulsaban a todos los borrachos cuando por lo menos se podían mantener en pie, poco menos que la sacan a empujones de esa comisaría, y la mujer pobre tiene la mala suerte de toparse con un cliente, que ese cliente era este criminal, ¿verdad? Vaya bien. El cual venía pocos minutos de cometer un crimen donde no había sido saciado su frenesí homicida. Y bueno, y a esta mujer también la degüella, porque su acto típico de matar era un corte de izquierda a derecha en el cuello de las víctimas. A partir de eso la dejaban en indefensión y luego procedía digamos, a realizar cortes, a abrir en canal. Ahí quedó claro que es el mismo. Exactamente, el modus operandi, el tipo de mutilaciones, es clarísimo que estos crímenes son cometidos por el mismo asesino. Bueno, pero ¿qué sucede? Esa plaza estaba circundada, estaba protegida por un policía al cual se le asignaba una ronda regular cada 15 minutos. Y además ellos tenían sus libretitas y anotaban, bueno, pasé a tal hora, por acá, bueno. Hacía entre 12 y 13 minutos había pasado por así, por la Plaza Mitre, este policía llamado Edward Watson, y no había visto nada. Entonces, en su segundo pasaje, apunta con, digamos, el halo anaranjado de sus linternones, y ahí sí encuentra macabramente el cuerpo de esta mujer desmembrada, una pavorosa carnicería. Pero era evidente que el homicida cronometraba digamos, los movimientos de las rondas policiales. Aún habiendo improvisado esa muerte que por ahí no estaba prevista, dominaba el lugar y bueno, y los movimientos de la gente. Uno de los autores clásicos, yo cito, llamado Tom Cullen, usa esta frase: dominaba aquellos sórdidos callejones de memoria. Claro. Y a eso debe su impunidad. Su vida dependía del dominio acabado de la zona. Y coincido con esto. Bueno, brevemente planteé algunas características que definirían a esta persona anónima, ¿verdad? ¿Pudo haber sido un criminal que cometiera otros delitos? Quizás sí, quizás justamente porque abruptamente se detuvieron sus crímenes, porque fue detenido por otros delitos que no tenían necesariamente que ser el homicidio y terminó sus días en una cárcel, o podía estar enfermo. Esa es otra hipótesis, Claro. Porque algunos de los crímenes posteriores al año 88 ya no, que podrían ser de él, que no hay seguridad, son las llamadas víctimas no canónicas, porque redundantemente se les llama no canónicas a aquellas que no son clásicas o de segura autoría, por no tener todos los elementos de sus cadáveres, digamos, las mutilaciones propias del modus operandi, del que no hay duda que fue el asesino Jack el Destripador. Sucede que hasta el año 1891, o sea, 3 años después, siguieron habiendo esporádicamente por la zona. Exactamente, Michel, hubo imitadores, incluso alguno descubierto. Pero quería brevemente comentar esto. Los homicidios de Jack el Destripador integran un grupo más amplio de homicidios que son conocidos como los asesinatos de Whitechapel, del cual, pese a que se les llama asesinatos, no todos necesariamente fueron homicidios, porque dentro de ese listado se incluye algunos que probablemente hayan sido suicidios o simplemente cuerpos que utilizaban estudiantes de medicina y que los arrojaban a baldíos y que no eran víctimas. Pero lo que quiero decir es que los posteriores crímenes que no se le adjudicaron a él, quizás, ¿qué sucede? Que no se veían trazas de la misma hazaña, claro, y la misma violencia criminal anterior. El mismo modus operandi Exactamente. No se dio, ¿no? Puede pasar que el hombre estuviera enfermo. Claro. Una de las hipótesis es que sufría sífilis, ¿verdad? Digo, muy común en la época, ¿no? Muy común en la época, entonces ya no tenía la vitalidad y la robustez que tenía en 1888, pero pudo ser el mismo asesino que ahora
ya no tenía la fuerza, porque todos estos macabros elementos que estamos hablando, de abrir en canal, extraer órganos, requieren una fortaleza Gran física vitalidad.